Este panel refiere a efectos del COVID en el mercado laboral argentino, políticas de cuidado, y vamos a empezar con la actividad con la licenciada Pamela Ares, que nos va a exponer desde Ginebra, participando en la reunión mundial de la OIT en este momento. Es decir, va a ser una comunicación virtual. Pamela Ares es licenciada en Ciencia Política, máster en Políticas Públicas, diplomada en Desarrollo Local con perspectiva de género y en Gestión y Control de Políticas Públicas. Se desempeñó como directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la provincia de Salta. Fue compiladora y directora ejecutiva del libro Mujeres que transforman, experiencias que inspiran. Actualmente, Pamela es subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina. Pamela, te escuchamos, bienvenida, muchas gracias. Hola Cecilia, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Un gusto compartir el panel, por supuesto que con Roxana, con Sol, y bueno, y con Carlita Pitiot, con Carla Pitiot, una gran compañera, que aparte, bueno, es quien está en la organización también de esta actividad. Yo, por supuesto, bueno, contarles que me encuentro en este momento, agregando al dato que vos comentabas, Cecilia, que me encuentro en un grupo de trabajo técnico tripartito, donde donde participan empleadores y participan también organizaciones sindicales, para abordar políticas y decisiones y estrategias vinculadas al trabajo decente en la cadena de valor de suministro. Y me parecía súper interesante contarles que, además de estar representando al país, bueno, estoy pudiendo observar también la situación en la que nos encontramos en Argentina, donde muchas veces no tenemos la posibilidad por el día a día, por determinadas situaciones, incluso también vinculadas a cómo los medios permanentemente nos exponen la situación en la que nos encontramos y el pesimismo en el que día a día nos encontramos inmersos e inmersas, que por supuesto ustedes saben que en materia de derechos laborales y de sostenimiento de empleo, de políticas laborales, Argentina está muy por encima o a la vanguardia, no solo de América Latina, sino por encima de la media de países, incluso llamados, entre comillas, no me gusta esa palabra, pero desarrollados. Nosotros tenemos, respecto del sur global, una posición, por supuesto, muy privilegiada respecto de la cantidad de instituciones que tenemos del trabajo, como son los convenios colectivos, el Consejo del Salario, el salario mínimo vital y móvil, digamos. Todo esto nos ha permitido sostener durante la pandemia, en los momentos más críticos. Yo tenía anotados algunos números y estuvo haciendo Sol y todo el equipo, cuando estaba Mercedes también en la dirección, también estudios de Roxana. No quisiera adentrarme en datos, pero sí decirles que claramente cuando hablamos de pobreza y hablamos de mujeres, bueno, es claramente uno de los temas que nosotros tenemos pendientes, pero que dentro del mercado laboral, para aquellas personas que están en el mercado laboral, aproximadamente el 40% de la población económicamente activa en nuestro país, nuestras condiciones laborales son muy por encima de la media mundial, ¿no? Y en este contexto, si pensamos globalización y pensamos el proceso del sindicalismo, el proceso justamente de las grandes cadenas de valor de suministro, bueno, Argentina tiene un desafío interesante, que es hacer cumplir justamente los derechos laborales, el trabajo decente, que no haya trabajo forzoso, que no haya trabajo infantil, en toda la cadena de valor. Es decir, ¿qué significa esto? Que si en Argentina no somos productores de cacao, pero que si se está haciendo un chocolate en Suiza o en Suecia, ese chocolate está hecho con un cacao en algún país, por supuesto, seguramente de América Central, y por lo que hay que velar es que en esos países de América Central no haya ni trabajo forzoso, ni trabajo infantil, y que se respeten las condiciones laborales de esos trabajadores y esas trabajadoras. Eso es la cadena de suministros. En Argentina tenemos muchas empresas multinacionales, donde son nuestras pymes las que generan estas cadenas de valor de suministro, y estamos trabajando con políticas muy robustas. Y ustedes me dirán, pobreza y género, ¿qué tiene que ver con la cadena de suministro? Bueno, absolutamente todo, porque nosotros tenemos ratificados los convenios internacionales que hablan del trabajo forzoso. Nuestro país, a través del Ministerio de Trabajo, lleva adelante políticas
de inclusión laboral de mujeres víctimas de explotación laboral con fines, perdón, de explotación con fines de explotación sexual, pero también tenemos políticas de inclusión para aquellas personas que se encuentran en condiciones de trabajo forzoso. Y hemos retomado políticas que se habían discontinuado en otras gestiones en materia de erradicación de trabajo infantil. La pandemia y el COVID-19 golpeó no solo a Argentina, sino a todos los países del mundo, y claramente cuando hablamos de trabajo forzoso y hablamos de trabajo infantil, estamos hablando que las más empobrecidas son las mujeres. También sabemos que hay pocos datos de esto, y estos pocos datos, y ustedes saben que lo que no está en un dato, sobre todo con las economistas con las que compartimos acá la mesa, lo que no está en un dato, lo que no se puede cuantificar, tampoco se puede mostrar, y bueno, y hay que avanzar en esto, ¿no? En tener mayor dato, mayor estadística, un observatorio que tenga mayor cuerpo, donde podamos comparar con datos del resto del mundo respecto de trabajo forzoso y trabajo infantil. Y ahí cuando hablamos de cuidados, como es esta convocatoria, bueno, nos vamos a dar cuenta que el trabajo infantil es la crisis de los cuidados en el ámbito de la ruralidad. Y también retomamos políticas como los jardines de cosecha. El día de ayer se presentó el programa de fortalecimiento de líderes y lideresas para la erradicación del trabajo infantil, donde tenemos más de 300 personas becadas de todas las provincias que van a estar cobrando una beca por mes para estudiar y para hacer su práctica profesional en mesas locales que se van a armar con participación local, provincial, nacional, provincial, local, para armar mesas de diálogo tripartito en las ciudades, en los pueblos, en el interior de nuestro país, para abordar el tema del trabajo infantil y el trabajo forzoso, que claramente es una crisis de cuidados. Entre otras cosas, por supuesto, de derechos laborales y de derechos humanos, pero también es una crisis de género. Y ahí, no sé, no quisiera contar lo que seguramente Sol va a contar con el programa Registradas, todas las políticas que venimos llevando adelante en este gobierno. También vi que va a estar participando Lucía Sirmi, no sé si es el día de mañana o cuándo, pero lo cierto es que van a poder conocer todas las políticas en materia de cuidados que estamos llevando adelante, que por supuesto son un proceso, que ninguna ley, ninguna normativa, ningún nuevo convenio de la Organización Internacional del Trabajo se hace efectivo por el simple hecho de existir. Las leyes, las políticas, los convenios, los marcos normativos se hacen efectivos cuando se transforman las conductas de las personas, y en la transformación de estas conductas que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con la permanencia de los derechos laborales, claramente son procesos, y nosotros estamos en un camino realmente muy por encima de la media, y lo estamos haciendo en plena pandemia. O sea, hemos avanzado en muchísimas políticas en el peor momento por lo menos del corto plazo de los últimos 50 años, en materia de, bueno, por supuesto pasamos dictaduras, todo, pero hablo de crisis humanitarias de este tipo, y avanzamos en derechos. O sea, y nosotros muchas veces no lo podemos ver porque estamos permanentemente engrietados, y eso no nos permite tomar perspectiva para ver la situación en la que nos encontramos. Yo quería trasladarles este comentario. Estamos incorporando, se está por publicar un capítulo en el Ministerio de Trabajo de la encuesta de indicadores laborales, un capítulo entero de género, en el que por supuesto estaremos compartiendo antes de ser publicado con el resto de las áreas que corresponden, entre ellas las del Ministerio de Economía. El Ministerio de Trabajo viene llevando adelante políticas específicas en esto, para no solo sostener el ATP, pero también sabemos que respecto de las mujeres asalariadas y en relación de las personas asalariadas y en relación de dependencia, las mujeres somos menos que los varones, o éramos menos que los varones, sobre todo cuando podemos analizar las cifras del ATP y del REPRO. Y cuando se reactivó la economía, está Roxana además, que seguramente va a poder dar explicación de esto con muchísimos datos, se reactivaron las actividades más masculinizadas, en las que nosotras no participamos: logística, distribución, ciencia y tecnología, todo lo que tiene que ver con la construcción. Bueno, hay toda una decisión también de nuestro gobierno de la inclusión laboral de las mujeres en aquellas áreas que son más masculinizadas, pero sobre todo también decisiones estratégicas. El ministro de Trabajo ha tomado la decisión de avanzar en cinco sectores, 5 ramas de la economía,
en los convenios colectivos de trabajo, en trabajar en políticas, en acuerdos, digamos, no son políticas, son acuerdos, porque son a través de convenios colectivos, de cuidados, de violencia, acoso en el mundo del trabajo y de género. Bueno, ahora estamos la semana que viene, seguramente cerrando con una rama muy importante de la economía esto, bueno, y eso se va a ver reflejado realmente en las trabajadoras y en los trabajadores en relación de dependencia en estos convenios colectivos. Pero lo cierto es que hoy solamente el 40%, como les decía antes, de las personas que trabajan se encuentran en relación de dependencia. ¿Qué pasa con el resto? El resto, además de poder estar desocupados, de estar subocupados, de toda esa otra dinámica, están dentro de la economía social. Los que están y las que están dentro de la economía social tienen su piso tienen su piso justamente en cómo se mueve el resto de la economía formal. Claramente para que haya trabajo decente, y una de las cosas que nosotros tenemos como desafío en la Argentina, y nos tienen a todos en eso, no un gobierno nacional, no un sector, no al sector de la economía social, no un partido, no un sector económico, nos tiene que tener a todos de manera transversal, a los sindicatos, a las organizaciones intermedias, a la sociedad civil, preocupados por formalizar esa economía que hoy está informal. Formalizar la economía no significa volverla en relación de dependencia, significa otorgarle derechos a esa masa de trabajadores y de trabajadoras, mayoritariamente mujeres, que están dentro de la economía social o economía social y popular. Al punto se está avanzando esto que Argentina lideró esa discusión también en la Conferencia Internacional del Trabajo en el mes pasado, donde Alex Roy, que es el presidente del INAES, estuvo llevando adelante, y claramente, mutualismo y cooperativismo Argentina tiene una larga trayectoria. Nosotros en esto de pensar cómo se avanza en los derechos y en el trabajo decente para también salir de la feminización, porque una mirada que podemos tener de la feminización de la pobreza también es la precarización de nuestra vida, en términos de tiempo, en términos afectivos, en términos de posibilidad de ocio, en términos de posibilidad de vincularnos libremente, en términos de posibilidad de tener una vida digna. La precarización no es solamente la falta de derechos laborales, sino que la precarización de nuestro tiempo, el mal de nuestro tiempo es la precarización de justamente la utilización del uso del tiempo, como estamos altamente precarizadas, todo el tiempo urgidas, todo el tiempo sobredemandadas, todo el tiempo las mujeres no paramos verdaderamente. Bueno, y esto también tiene que ver con analizar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y acá Carla va a poder aportar muchísimo sobre esto. Cuando pensamos en el convenio 190 de violencia y acoso en el mundo del trabajo, también decir, y con orgullo, que nuestro país fue el cuarto en el mundo, pero que además es el primer país en llevar adelante una política pública de violencia y acoso en el mundo del trabajo para el sector de la economía social. ¿Qué significa esto? Esto es una mirada estratégica que significa que así como trabajamos con sindicatos y así como tenemos una propuesta concreta para el sector empleador, es decir, para el empleo privado, con el programa Qualita 190, que estamos trabajando de manera con las cámaras, con las cámaras binacionales, estamos trabajando con las uniones industriales, las cámaras de comercio de las provincias, lo estamos federalizando, lo estamos localizando. Lo cierto es que también tenemos una estrategia concreta para la economía social y popular. Esto significa que estamos abordando absolutamente todo el mundo del trabajo, y esto es innovador. Somos el primer país en el mundo en llevar adelante una política de prevención de violencia y acoso en el mundo del trabajo en la economía social, en el cooperativismo y en el mutualismo. Bueno, esto está institucionalizado, es una política que se creó, que tiene presupuesto, que tiene equipos de trabajo, que se está llevando adelante desde la subsecretaría que tengo a mi cargo, y que también nos pone a la vanguardia de pensar cómo salimos de la precarización de nuestras vidas y cómo salimos de la feminización de la pobreza, ¿no? Al fin de cuentas, la pobreza no es solamente una cuestión de ingresos, que no me maten las economistas, le pido por favor, pero la pobreza en nuestro tiempo no es solamente una cuestión de ingresos, y creo que parte de abordar estas políticas y de sostener y de tirar para arriba, digamos, en el piso, en la base de los derechos, es pensar en todas estas medidas que estamos tomando y que muchas son transversales y que no se podrían haber hecho sin el diálogo social tripartito. En el peor momento sostuvimos el diálogo. No nos tenemos que olvidar nunca de eso. Nosotros tenemos la capacidad en Argentina, así como tenemos la capacidad de pelearnos mucho y de decirnos cosas, también tenemos la capacidad de llevar adelante diálogo tripartito entre los distintos sectores, donde además se le está reconociendo la personería a las organizaciones a la economía social y popular. Entonces,
Hay que avanzar, por supuesto, porque son las mujeres las que no acceden a la tierra, son las que no son dueñas, son las mujeres las que a través del trabajo doméstico no remunerado estamos más precarizadas, somos las mujeres las que todavía seguimos teniendo brecha salarial. Miren, les voy a contar una cosa. El 16 de junio, nuestra directora nacional, Patricia Sáenz, fue a la ciudad de Mar del Plata. Estuvimos trabajando los últimos meses porque habíamos encontrado un convenio colectivo de trabajo donde para igual trabajo no había igual remuneración, porque en un sector, en un lugar, las mujeres y los varones no cobraban lo mismo para hacer lo mismo, y estaba escrito en un convenio eso. No es que eso estaba, por supuesto, uno se llamaba, hacía la tapita del cuaderno y el otro hacía el lomo, y entonces con esa excusa tenían distintos salarios. Bueno, todavía existe. A junio del 2022 celebramos con bombos y platillos que podamos estar poco a poco desarticulando. Lamentablemente nos queda mucho por delante, pero sí yo quería traer como este mensaje de esperanza, donde entiendo que estamos llevando adelante muchísimas políticas con muchísima decisión, y nuestra estrategia tiene que ser, por eso me parece tan importante estos espacios, este seminario internacional que nos permite pensarnos en un contexto, que nos permite pensarnos en un contexto regional, en un contexto continental, en un contexto incluso mundial respecto del sur global. Lo que sí tenemos que saber es que claramente, así como construimos políticas, estas políticas, hemos visto procesos anteriores donde ha sido un abrir y cerrar de ojo, que se han dado por tierra muchísimas de las políticas que nos costaron muchísimos años construir. Así que, así como habíamos avanzado, y lo hablamos en algún momento con Sol y con Roxana, así como habíamos avanzado en la redistribución de la riqueza, y esta semana volvemos a tener buenas noticias respecto de la redistribución de la riqueza, durante los 20 años más o menos que ocurrieron entre el 2002, 2003 y 2002, perdón, los 10 años, sí entendemos que también nos faltó profundizar en la redistribución de la riqueza con las mujeres adentro y con las diversidades adentro. Hoy, esta semana, justamente, o este mes, en el mes en el que podemos tener visibilidad de todo el colectivo LGTBIQ+, bueno, también decir que tenemos deudas con las distintas identidades sexuales políticas, donde tenemos un cupo laboral trans y nos sigue costando muchísimo no llevarlo adelante, sino la integración. O sea, hoy tenemos que llevar adelante políticas concretas de bienestar en el trabajo y de integración, sobre todo en los lugares más conservadores de nuestro país, que posiblemente, y como ustedes saben, no están en Capital Federal. Entonces, romper esas barreras, hacer que Argentina se una en esto, avanzar en la formalización de las trabajadoras de casas particulares, como lo estamos haciendo, pero digamos que siempre queda poco, siempre queda corto, porque lo cierto es que seguimos teniendo más del 70% de las trabajadoras de casas particulares sin estar registradas. Entonces, bueno, hay toda una cultura con aquellas tareas del cuidado que hacemos las mujeres que hay que poder quebrar, así como el trabajo decente y el trabajo infantil tienen que ver muchas veces con una crisis de los cuidados. También las trabajadoras de casas particulares también muestran la crisis que hay de valoración y jerarquización de las tareas del cuidado, porque una trabajadora no está registrada muchas veces porque no se valora lo suficiente ese trabajo, es una trabajadora de segunda o de tercera. Nosotros no queremos tener trabajadores de segunda o de tercera en nuestro país. Nosotros, si hay algo que entendemos, es que todas las personas que trabajan cuidando, limpiando, gestionando el cuidado en la economía formal, en la economía informal, en la economía social, son personas que trabajan y merecen tener los mismos derechos. Y esto es algo que está en nuestra cultura de formación política y también en nuestra cultura de praxis de políticas públicas. Para consolidar estos cambios no hace falta o no alcanza un solo gobierno o un solo mandato, alcanza una sociedad entera que realmente decida ir hacia un lugar. Creo que hacia donde tenemos que ir, y con esto cierro, es a entender entre todos, todas y todes, que claramente es con las mujeres adentro, ¿no? Y que con las mujeres y con las diversidades. Y ahí vamos a poner también en un primer lugar a las infancias. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo no quiero extenderme más. Bueno, nada, contarles aquí, son como ya las 10 menos 20 de la noche, seguimos en plenaria, pero quería
estar acá con ustedes, sobre todo porque valoro muchísimo el trabajo que está haciendo Carla, el de todas las colegas que están en la mesa, pero sobre todo Carla, que es una compañera con la que además tenemos muchos proyectos en común dentro del Ministerio de Trabajo. Así que les mando un abrazo grande, espero que mi aporte haya sido de utilidad, me quedo escuchando un ratito sin cámara, y bueno, que tengan una buena tarde. Muchas gracias.